Ah, pero no sale. Está grabando, ¿no? Sí, profe, sí. Excelente. Bien, bueno, ante todo saludarlos a todas y todos. Gracias por vuestra asistencia. Eh, como ustedes, como ya venimos, ¿cierto?, de las clases anteriores, hemos ido trabajando en los casos respecto del tema de líneas. Hoy día lo que vamos a hacer, si el tiempo lo permite, es terminar con el caso 4 de línea de transmisión, que es muy similar al caso 3, con la única diferencia que el caso 4 solamente se relaciona con evaluar la línea. Y acá, en cierta medida, el caso 4 lo que viene a hacer es tratar de repasar y reforzar lo que es el tema del cálculo de parámetros, en la resistencia, reactancia inductiva, admitancia capacitiva, y darle una aplicación. Nuestro primer objetivo, ¿cierto?, es ver este caso número 4 que ustedes ya lo tienen en el WhatsApp, y después, ¿cierto?, veríamos el caso número 1 del tema de falla. No sé si alcancemos a verlo todo, pero al menos vamos a plantearlo. El jueves, acuérdense que el jueves tenemos la clase de recuperación a las 7. Ustedes han decidido que sea online, así que yo el jueves en la mañana les voy a enviar el link para que nos podamos conectar el jueves. La idea también, como es online, la idea es que el día jueves también podamos grabar la clase. Y finalizaríamos el día sábado con, ¿cierto?, el último, probablemente el último caso de la unidad, ¿cierto?, de falla. Ahora, como es histórico, yo siempre planteo la posibilidad, sobre todo en el tema de falla, planteo la posibilidad de hacer una actividad extra. Es decir, eh, clase extra, sobre todo en el caso de falla, porque integra varios temas. Entonces, cuando uno está medio débil del cálculo por unidad o está débil en el tema de la impedancia equivalente, de repente me ha dado buenos resultados hacer un caso número 5, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero hacerlo en la pizarra, hacerlo a mano alzada, digamos, junto a todas las y los estudiantes de la asignatura. Así que ese día sábado yo les voy a dejar la opción para que ustedes decidan, ¿cierto?, si quieren o no quieren esta actividad. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. Ya, perfecto, Sí, profe. Es bien perfecto. que sea empírico, sí, que en el pizarrón, esa clase. Sí, mi intención es hacer un caso de falla, pero hacerlo solamente de enunciado, solo enunciado, y que todos en conjunto podamos desarrollar el problema. Porque es bueno, es cómodo, es más directo el que uno pueda analizar un problema resuelto. Pero en el tema de falla, donde se integran varios temitas, de repente hay cosas que hay que poner especial atención, y yo siento que esa especial atención se logra, o esa convicción de haber entendido el problema, se logra a través de un ejercicio en la pizarra. Pero es una opción, insisto, es una apreciación mía, siempre en el entendido de poder dar mayores facilidades, ¿cierto?, y instancias de conversación y de repaso a las materias, aunque claramente con los 4 casos que tenemos como referencia, también sería, ¿cierto?, suficiente si es que ustedes lo estiman así pertinente. ¿Sí? Así que por ahora, lo importante, ¿cierto? Tenemos el día jueves, tenemos, ¿cierto?, nuestro repaso, sábado finalizamos el tema, y el día sábado veremos, ¿cierto?, si ustedes estiman necesario hacer una actividad complementaria, extra programática, o fuera de la planificación normal. Y lo otro, acuérdense que mañana, aquellos que están inscritos, mañana tenemos la prueba de recuperación, la prueba número 1, a las 7, de 7 a 9 y media, así que también ahí le hago el recordatorio, ¿no? Bien, dicho esto, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. La prueba de esta prueba, ¿para cuándo más o menos tiene estimado hacerla? El jueves, el día sábado, cuando nosotros digamos con lágrimas en los ojos, digamos adiós, o ustedes digan adiós al profe Delgado, ese día sábado, en la despedida, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sí? No sé si le respondo, Samuel. Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Ahí yo les voy a dar
una alternativa, una fecha u otra, ¿estamos? Pero ahí tenemos que verlo, ¿sí? Porque ya acuérdense que el 25 el lunes 25 creo, sí, lunes 25 ustedes comienzan a trabajar con, con el profesor Yandy Gallego. Él va a ver con ustedes flujo de cargas y va a ver también estabilidad, que son las dos temáticas que faltaría por ver. Probablemente esta parte, la parte mía, probablemente la más laboriosa, por decirlo de alguna forma. Las otras temáticas sí requieren un poquito de trabajo, pero son bastante más acotadas. Bien, dicho esto, voy a compartir con usted entonces el caso 4. ¿Se ve, por favor? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se está viendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, el caso 4, ¿qué nos dice? Nos plantean una línea dúplex, doble circuito. Se dan cuenta que es similar al caso 3. La diferencia es que todos los conductores están en la misma horizontal. Aquí no hay diferencia. Por tanto, aquí no hay que aplicar Pitágoras, digamos. Calculamos distancia directamente por separación entre conductores. Dice, línea de transmisión 110 kilómetros, 220 kb. Ahí nos da la distancia de separación entre los conductores, la altura y, ¿cierto?, la distancia entre las fases. Fíjense, una cosa es la distancia entre los conductores, 0,3 metros, y otra la distancia entre las fases, que es la misma en este caso, que son 7,5 metros, disposición horizontal. Fíjense que cada conductor es de cobre, 450 msm, 50 Hz. Y aquí de nuevo, las tablas. De tablas nos dan la resistencia del conductor en ohmilla, observemos por favor las unidades, ohmilla. Después está el radio medio geométrico del conductor. Este es un motivo de profunda algarabía, digamos, porque eso significa que no lo debo calcular. Porque si no me dan el radio medio geométrico, tendría que entrar a picar con el conductor, ver la cantidad de hebras que tiene, después calcular las distancias entre cada hebra y aplicar la expresión general que ya la aplicamos, ¿cierto?, en el caso número 1 y en el caso número 3. Hicimos dos casos con el uso, ¿cierto?, de esta expresión del radio medio geométrico. Y además nos dan el diámetro exterior. Fíjense, el radio medio geométrico lo voy a ocupar para calcular la reactancia inductiva. El diámetro exterior lo voy a calcular, lo voy a usar para calcular la admitancia capacitiva de la línea. Y por tanto, cada dato tiene su elemento, ¿cierto?, finalmente, que tiene su rango de acción, tiene su uso. Ahora, ¿qué nos pide? Calcular la impedancia serie y admitancia capacitiva. Fíjense que aquí están pidiendo realizar todos los cálculos empleando distancia en metros. Esto yo lo hago y lo pido, por favor, esta es una prueba, yo lo pido, ¿cierto?, para que en cierta medida yo los oriente, los obligue, entre comillas, a trabajar con un sistema de unidades, cosa que no vayan a, desafortunadamente, cometer el error, ¿cierto?, de empezar a hacer operaciones, ¿cierto?, con distancia, con distintas unidades. Después dice, fíjense, determinar la potencia compleja en el suministro, en la cabecera de la línea, y las pérdidas de potencia de la línea. Si se conecta, fíjense, en el receptor, es decir, en la cola, si en la cola tenemos conectada una carga de 150 amperes, factor de potencia unitario. ¿Y esto qué significa? Que el factor de potencia sea unitario es que se trata de una carga resistiva. Por tanto, esta carga resistiva solamente consume P, no consume Q. ¿Sí? Y por tanto, aquí ya vemos un detalle. ¿Por qué? Porque si la línea produce potencia reactiva y la carga no pide potencia reactiva, entonces esa potencia reactiva, ¿para dónde se va a ir? Para la fuente, o sea, para la cabecera. Y por tanto, lo más probable es que esta línea en la cabecera tenga un factor de potencia capacitivo. Esto significa, ¿cierto?, que la potencia reactiva se devuelve a la fuente. Me piden, ¿cierto?, fíjense, emplear modelo pi. Modelo pi significa tres matrices. La matriz 0, perdón, 1, 0, y medio 1, 1, z, 0, 1 y 1, y 1, 0, y medio 1. Esas matrices ya las conocemos ya. Y por tanto para poder usarlas, tenemos que calcular los parámetros. Me dan las expresiones, fíjense, me dan las expresiones del radio medio geométrico,
de la inductancia, de la capacidad y las unidades. Me dicen usar o asumir que el voltaje en la barra, en la receptora, en la cola de la línea, vale 1 ángulo cero, es decir, voltaje nominal, y me piden usar voltaje base 220 y potencia base 100 MV. Por tanto, lo que me está diciendo esta indicación, esta última indicación, me está diciendo que el voltaje en la cola de la línea es 220 kV, o bien 1 por unidad. El ángulo cero, acuérdense, tiene relación con que si la carga fuera inductiva, el ángulo de la carga coincide con el ángulo, ¿cierto?, de la corriente, porque la tensión vale cero, el ángulo. Y si la carga fuera capacitiva, ¿cierto?, el ángulo, en este caso negativo, ¿cierto?, sería el que coincidiría con el ángulo de la corriente. En este caso, como la carga es resistiva, no hay desfase entre el voltaje y la corriente, y por tanto la corriente, no hay desfase entre el voltaje y la corriente, por tratarse de una carga resistiva. Esto que podría parecer algo relativamente directo, de repente a uno como que lo descoloca un poco, porque uno está acostumbrado a que las cargas sean o inductivas o capacitivas. Por tanto, aquí, que la carga sea resistiva significa que si el voltaje tiene referencia a cero, la corriente igual tendrá referencia a cero, porque no hay desfase cuando se trata de cargas resistivas. Ahora, fíjense, solución. La solución. Aquí tenemos secuencias bien claras. Primero, valores base. Me dan el voltaje base, me dan la potencia base. Por tanto, calculo la corriente base y calculo la impedancia base. Hay una zona. Aquí no hay transformadores, hay solamente la línea. Por tanto, no hay que hacer ninguna definición de zona. Una vez que hemos calculado los valores base, calculamos los parámetros. Aquí yo les sugiero seguir un orden. Primero la resistencia, después la reactancia inductiva y después la admitancia capacitiva. En el caso de la resistencia ya sabemos cuál es la resistencia de la línea o la resistencia por fase. Dijimos, la resistencia de la línea es la resistencia del conductor dividido por el número de conductores por fase. Y por tanto, como aquí hay dos conductores por fase, tenemos entonces R medio. Pero cuidado, y nosotros conocemos la longitud en kilómetros. Por tanto, debemos pasar o debemos hacer la transformación de millas a kilómetros, dividiendo entonces por 1.609. Dicho esto, fíjense, primer paso, valores base, resistencia. ¿Ve? La resistencia de la línea será el valor que nos dan por un medio. Ese un medio sale de que son dos conductores por fase. Después multiplico por la longitud y después hago la corrección porque esta resistencia 0,14 está en ohmilla. Por tanto, divido por 1.609 y me da, ¿cierto?, el valor óhmico total de la resistencia. Después, la reactancia. Fíjense, me dan el L. El L, 2 por 10 elevado a menos 4, logaritmo natural del DMG. Este es el L. ¿Cómo paso de la L a la XL? Y por tanto, la Disculpe, reactancia... Díganme, díganme. ¿puede repetir eso de cómo pasó del L al XL? Sí, sí, por supuesto. El L es la expresión que me están dando aquí en la fórmula. Pero yo necesito la reactancia. Y la reactancia de una inductancia, de una bobina, es omega L, donde omega es 2pi por F. Como F es 50 Hz, debo entonces multiplicar esta expresión por 2pi por 50. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora aquí, por favor, el L está en río kilómetros. En río kilómetros, fíjense. Cuando yo multiplico por omega, paso de henrios a ohm. Y pues, entonces obtendría la expresión en ohm por kilómetro. Por tanto, ese valor, como está en ohm partido por kilómetro, y yo necesito el valor en ohm, debo multiplicar por la longitud para obtener el valor óhmico completo o total. Ahora bien, acuérdense por favor, traten de calcular antes de aplicar todas las expresiones, calculen la reactancia en ohm kilómetro.
¿Por qué? Porque, como le hemos comentado, la reactancia inductiva en ohm kilómetro de una línea de transmisión tiene que estar entre 0,3 y 0,4, numéricamente hablando. 0,3 a 0,4. Si el valor que yo obtengo está en ese rango, lo más probable es que esté bien calculado. Pero si el valor me da fuera de ese rango, entonces probablemente tengo un error. Y por tanto, es una forma de poder verificar el resultado. Y por favor, digámoslo, digamos esto. Siempre es importante, en la medida de lo posible, ir validando resultados. Tomando estos tips que nos permiten, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, un trayecto bastante más tranquilo en el desarrollo del cálculo. Por tanto, de hecho, eso es lo que se ha hecho en el cálculo. Fíjense, tenemos reactancia, 2pi por 50, ahí está el omega. Por favor, aquí hay un error de tipeo. Dice 4, debe ser 2. 2, por favor. Hay un error de tipeo. El resultado está correcto, pero hay un error de tipeo nomás. Ahí se me pasan de repente cambio los números, cambio el orden de los números. Tengo un tema ahí de por medio. Entonces, esos dos. Fíjense, 10 a la menos 4 logaritmo. DMG partido por RMG. Por tanto, lo primero que debo hacer es calcular el DMG. Ya lo dijimos, el DMG, la raíz cúbica de la distancia entre la fase A y la fase B por la distancia entre la fase B y C por la distancia entre la fase C y A. Pero cuando yo tengo más de un conductor por fase, debo calcular la distancia primero geométrica entre fases. En este caso, fíjense, tengo dos conductores por fase. Por tanto, ¿cuántas distancias puedo fijar entre los dos de la fase A y los dos conductores de la fase B? Cuatro. Cuatro distancias. Y aquí numeramos. Acuérdense que igual que lo hicimos con el caso 3. Numeramos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y por tanto aquí he puesto la distancia AB o BC, que es la misma aquí porque la línea es perfectamente simétrica, las distancias de separación son las mismas, me da la raíz cuarta de la distancia entre 1 y 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Distancias. Fíjense que en este caso, la distancia entre 1 y 3 será I. La distancia entre 1 y 4, I más X. La distancia entre 2 y 3, I menos X. Y la distancia entre 2 y 4, I. Y por tanto aquí solamente aplicar la descripción, ¿cierto?, de distancia en función del diagrama original de la línea. Para la distancia entre la fase A y la C, y aquí por favor, CA o AC es lo mismo, me queda la raíz cuarta de la distancia entre 1 y 5, por la distancia entre 1 y 6, por la distancia entre 2 y 5 y la distancia entre 2 y 6. Y fíjense, la distancia entre 1 y 5, 2i. La distancia entre 1 y 6, 2i más x. La distancia entre 2 y 5, 2i menos x. Y la distancia entre 2 y 6, 2i. Y por tanto, a partir de ese desarrollo, por favor, ahí está las distancias calculadas y por tanto aplico ahora la distancia media geométrica, la raíz cúbica de DAB por DBC por DCA que están calculadas acá, y eso me da 9,447 metros. Fíjense por favor que hemos trabajado todo en metros, para evitar los problemas, ¿cierto?, que ya hemos dicho de hacer mezclas de unidades. Radio medio geométrico. Es el radio medio geométrico de un conductor ficticio equivalente a estos dos conductores reales. Por tanto, cuando yo tengo dos conductores reales y los quiero pasar a uno equivalente de radio RMG, ya lo dijimos, es la raíz cuadrada del radio medio geométrico de cada conductor por la distancia de separación entre los conductores. Y por tanto, aquí está la raíz cuadrada del radio medio geométrico de cada conductor, que me lo dan de tabla, ¿ve? Ahí me lo dan, no tengo que calcularlo, por la distancia de separación que en este caso vale X. Y por tanto, ahora fíjense, el radio medio geométrico me lo están dando aquí arriba en pies, debo pasarlo a metros. Y por tanto, debo hacer el cambio, aquí está hecho, aquí está multiplicado por 0,3048, ahí he pasado el radio medio geométrico de pies a metros, ahí está la distancia de separación,
y eso me da 0,0428. Ahora, por favor, dentro de los cálculos me pude haber equivocado. Pude haber metido mal los dedos en la calculadora, pude haber leído mal, me comí una coma, no sé. Entonces, ¿cómo sé si voy bien? Entonces aquí hago el cálculo. X, 2pi por 50. Aquí de nuevo hay un error, es 2 por 10 a la menos 4. Ln de 9,447 partido por el radio medio geométrico. Y fíjense, me dio 0,3391 ohm kilómetro. Y yo me pregunto, ¿ese valor está entre 0,3 y 0,4? Sí. Y por tanto es un resultado razonable. Si es razonable, lo más probable es que esté correcto. Ahora, cuando yo he metido mal, desafortunadamente, he hecho un cálculo desafortunadamente mal, este valor se dispara, o para arriba o para abajo. Y por tanto, por eso es que es importante aquí calcular primero el valor en ohm por kilómetro, para así poder, ¿cierto?, tener una tranquilidad, ¿cierto?, una calma emocional en el procedimiento de cálculo. Una vez que ya he calculado la reactancia en un kilómetro, multiplico por 110, que es la longitud, y me da 37,3. Por tanto, conozco la resistencia, conozco la reactancia de la línea, y por tanto puedo calcular ahora la impedancia de la línea. Y la impedancia, aquí está, R más JX, ahí está en la forma rectangular, la paso a la forma polar, ahí está en ohm, módulo fase, y ahora como todos estos cálculos son en por unidad, divido por la Z base. Y ahí tengo el valor de la impedancia en por unidad. He tenido entonces, ¿cierto?, el procedimiento de cálculo para la resistencia y reactancia. ¿Alguna duda del cálculo, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿No? Ya. Fíjense, calculamos la Z, nos falta ahora la admitancia. La admitancia, ¿cómo la calculamos? J omega C. J omega C. Omega 2pi por F o 2pi por 50. La C. La C, ¿cómo la calculamos? Bueno, nos vamos a la expresión de arriba. La expresión de arriba. Aquí está. C. 2pi es 0. 2pi es una constante. Es 0 también es una constante. 8,85 por 10 a la menos 9 es un fijo. Logaritmo dividido. Logaritmo natural del DMG partido por el radio externo, equivalente, menos alfa. Alfa, efecto suelo. Ya hemos dicho, lo hicimos en el caso número 2. El efecto suelo se puede despreciar en línea de transmisión. Y por tanto, si despreciamos el efecto suelo, aquí se reduce el cálculo únicamente a calcular el radio externo, equivalente, porque el DMG ya lo sabemos. Dicho esto, ¿cómo calculamos el radio externo? Acuérdense, es el radio externo de un conductor ficticio equivalente a los dos conductores por fase. Y por tanto, para efectos de calcular ese radio externo, lo que hacemos es aplicar la misma estructura numérica que usamos para calcular el radio medio geométrico, equivalente de dos conductores. Y por tanto será la raíz cuadrada del radio de cada conductor por la distancia de separación entre los conductores. Y por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, aquí está el radio externo equivalente, la raíz cuadrada del radio externo de cada conductor por la distancia de separación entre los conductores de cada fase. Aquí, por favor, de nuevo, el tema son las unidades, cuidado. El radio externo es el diámetro dividido por 2, pero el diámetro me lo dan en pulgadas y la distancia de separación está en metros y me están pidiendo usar todo en metros. Por tanto, ¿qué debo hacer yo? El diámetro dividido por 2, que está en pulgadas, lo debo llevar a metros. Y aquí está, ¿ven? 2,54 partido por 100. Ahí tengo el factor para pasar de pulgadas a metros. Y me da este valor. Por tanto, reemplazando en la expresión, me da entonces 2pi por 50 omega por 2pi por 8,85 por 10 a la menos 9 por la distancia de separación, o sea, por la longitud de la línea, logaritmo del DMG y el radio externo. Ahí está, sin efecto suelo.
Hemos despreciado el efecto suelo. Y aquí, por favor, lo que les pido, lo que les pido siempre, calcularon la Z, calcularon la admitancia de la línea. ¿Qué hay que hacer ahora? Aunque no me lo pidan, calculo la Z característica. Porque la Z característica tiene que estar entre 280 y 450 ohms. Ese es el rango. Y por tanto, yo calculé la Z. Aquí está. 37,61 ohms. Esa la verifiqué ya. Quiero saber si esta admitancia que he calculado aquí es razonable. Por tanto, ¿qué hago? Divido la Z por el módulo de la admitancia y le saco la raíz. Acuérdense, la raíz de Z partido por I. Y ese valor tiene que estar entre 280 y 450 ohms. Si yo hago el cálculo, voy a usar mi celular aquí, que no traje calculadora. Si hago el cálculo, me da Z. Aquí trabajamos con los módulos. 37, dividido por 0,3737 exponente. Ah, no, aquí estamos mal. No, espérenme, dame un segundo. Me equivoqué aquí. Que mi celular no tiene tantas habilidades para hacer. Es 0,07. No, no. Es de nuevo. A ver. Es Z. 37,61 dividido por 0,3737. Eso está dividido por 1000. Multiplico por 1000 entonces. Y saco la raíz ahora. Y eso me da 317,2. La Z característica con estos parámetros me dio 317,2. ¿Ese valor está entre 280 y 450? Sí. Por tanto, el valor, ¿cierto?, es razonable y por tanto eso me da a mí la tranquilidad de que al menos, ¿cierto?, los parámetros se ven sensatos del punto de vista, ¿cierto?, de estos criterios que yo les he compartido con ustedes para ir viendo los resultados. Ahora, tengo la admitancia en Siemens. Como debo trabajar en por unidad, multiplico por la Z base y obtengo el valor en por unidad. Tengo la Z en por unidad, la admitancia en por unidad, pero aquí acuérdense, cuando yo trabajo con el modelo pi, en el modelo pi va la Y medio. Por tanto, esa admitancia, cuando la incorpore en el cálculo de las matrices, tiene que ir dividido por 1. Ahora, tenemos entonces, fíjense, los datos. Conozco el voltaje en la cola, la corriente me la dan, 150 amperes. En por unidad, dividido por la corriente base. Ahí está. ¿Qué ángulo tiene la corriente? Cero. ¿Por qué el ángulo de la corriente es cero? Porque el factor de potencia es unitario. Significa carga resistiva. Y en una carga resistiva, el voltaje y la corriente están en fase. Me da 0,57. Y por tanto, aquí está, ¿ves? Fíjense, aquí tengo la matriz del Y medio, la matriz del Z y la matriz del Y medio. Aquí, por favor, me acabo de dar cuenta de otro detalle aquí. Aquí está al revés. Esto es 1, 0. Aquí debe ir un 1, aquí un 0, aquí el Y medio y aquí un 1. Hay un error de tipeo aquí también en el problema. El resultado está bueno en todo caso. Tengo 1, 0, Y medio, 1, 1, Z, 0, 1. Aquí está. Ahora, yo les comenté ayer en clase, se los dije. Yo les recomiendo, cuando se enfrenten a este tipo de matrices, resuelvan estas dos primero y después la resultante la resuelven con esta. ¿Por qué? Porque en la matriz resultante se deben dar tres cosas. Si está el cálculo bien hecho, se tienen que dar siempre tres cosas. Primero, el A y el D tienen que ser iguales. El módulo tiene que estar entre 0,8 y 0,99.
Fíjense, aquí está. El A y el D me dio igual. Y el módulo está por debajo de 1, 0,993. Bien. ¿Y qué otra cosa les dije yo? El B de la matriz resultante debe coincidir con la Z. Fíjense, el B que está acá es exactamente igual al Z en por unidad. Ahí está, aquí, ¿dónde está el Z? Ahí está. Z en por unidad. ¿Se dan cuenta? Por tanto, cuando uno tiene que multiplicar estas tres matrices, ya uno sabe de antemano qué debiese obtener. Y por tanto, puedo rápidamente verificar si he cometido algún error de cálculo en el procedimiento. Si estos valores no me dan iguales, estamos mal, en algo me he equivocado. O si el valor que está aquí del B es distinto, se dan cuenta, tips para poder ir pesquisando y en cierta medida ir avanzando con tranquilidad respecto a los procedimientos numéricos, ¿cierto?, que estamos aplicando. Bueno, tenemos la matriz, multiplicamos, ¿cierto?, por el voltaje y la corriente, y obtenemos, ¿cierto?, el voltaje y la corriente en el punto de inicio, en la cabecera de la línea. Aquí, como estoy trabajando por unidad, la potencia de la cola, B por I conjugado. La potencia de la cabecera, B por I conjugado. Y por tanto, aquí está, ¿ves? La potencia de la cabecera, B por I conjugado, y eso me da esta expresión. Ahí tengo la potencia en la forma polar. La paso a la forma rectangular y multiplico por la potencia base. Y ahí tengo la potencia activa y tengo la potencia reactiva. Fíjense en lo que habíamos conversado al principio. Se dan cuenta que en la cabecera de la línea la potencia es positiva, o sea, va hacia la carga, pero la potencia reactiva se está devolviendo. Era de esperarse, porque la línea produce efecto capacitivo, produce potencia reactiva, y como la carga no pide reactivo, porque es una carga resistiva, entonces existe una alta probabilidad de que se establezca, si es que la red no consume esos reactivos, que tenga que devolverse a la fuente, al CEN en este caso. Para la potencia en la cola, ahí tengo las expresiones, y ahí tengo la potencia activa, fíjense, la potencia activa, y la potencia reactiva vale cero, como lo habíamos dicho. Si el factor de potencia es unitario, la carga no pide potencia reactiva. Por tanto, las pérdidas ya las podemos calcular aquí por diferencia. ¿Cuáles son las pérdidas? La potencia que salió respecto a la que llegó. La diferencia me da las pérdidas de potencia activa de la línea. En este caso, 340 kilowatts o 0,34 megawatts. La eficiencia de la línea. ¿Cuánta potencia llegó dividido en la potencia que salió? O sea, la potencia en la cola dividido por la potencia en la cabecera. Y aquí dijimos, esa eficiencia siempre tiene que estar por arriba del 98%. Si ese resultado me da un 30%, un 40%, un 50%, un 120%, no, estamos mal. Tiene que estar sobre el 98% y por debajo del 100%. ¿Sí? Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, este es un ejercicio que, si bien es cierto, no presenta las complejidades del caso 3, no las presenta, porque aquí estamos analizando solamente la línea, sí permite reforzar algo que ya hemos comentado, que es el tema del cálculo de parámetros. Ahora, fíjense que con los cálculos de los parámetros de la R, de la XL y de la admitancia, nosotros aquí podemos enfrentar cualquier cálculo. Línea media, modelo, ¿cierto?, pi, o modelo T, o bien podríamos plantear también el modelo de parámetros distribuido con la función hiperbólica. Y por tanto ahí lo que vemos es que acá lo que se está reforzando, porque no estaba tan, si ustedes se recuerdan, no estaba tan reforzado en el caso número 3 porque la línea LT2 que aparecía, los datos me los daban. O sea, me estaban dando los datos. Aquí no, pues aquí hay que calcular los datos. ¿Sí? Y por tanto, este es un ejercicio, a mi juicio, bastante acotado, pero tremendamente útil desde el punto de vista de ir reforzando los procedimientos de cálculo. No sé si hay alguna consulta al respecto, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas? ¿No hay dudas?
¿No? Bah. Entonces, démosle. Fíjense, hemos elaborado 4 casos que yo por favor les insisto, estos son problemas tipo de pruebas anteriores de CEP. Y por tanto, de una u otra forma, aquí lo que se está planteando con estos 4 casos es un poco la hoja de ruta de cómo viene en términos de complejidad y de integración los distintos aspectos que vimos en clase. Son 4 ejercicios que tienen relación directa con las materias que hemos visto en la asignatura, en el tópico de línea de transmisión, y por tanto la prueba 2, el problema de línea va a estar vinculado a esto, a una mirada complementaria, pero muy, muy similar en lo que respecta a estos 4 casos. Quizá el caso 2 queda un poquito fuera, porque el caso 2 tenía otro propósito. Era el propósito de justificar o de que ustedes vieran in situ el hecho, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, afecta el efecto suelo al efecto capacitivo. Y finalmente nos damos cuenta que no había efecto. Y por tanto, quizá en la prueba, quizá en la prueba, la temática, ¿cierto?, la orientación esté entre el caso 1, el caso 3 y el caso 4. Esa es un poco la mirada, integrando, por cierto, como es un solo problema, integrando distintos aspectos que estén de una u otra forma abordados en los casos, ¿cierto?, 1, 3 y 4. Ahora también, por favor, como ustedes se dan cuenta, en las pruebas yo siempre entrego las expresiones. Aquí no tienen que sabérselas de memoria. Ahora, lo que pasa es que uno después la usa tanto que ya después no la necesita en la fórmula, se la aprende, digamos. Pero no es condición para la prueba, no es condición de base, ¿cierto?, que ustedes se aprendan esto. Si es importante, por favor, y discúlpeme que sea majadero con esto, si es importante que ustedes tengan presente el cálculo en por unidad. El cálculo en por unidad aquí es esencial. Todos los procedimientos de cálculo son en por unidad. Y por tanto, en ese contexto es importante que si ustedes perciben que en el cálculo en por unidad todavía hay algunos pequeñitos problemas, por favor los invito con todo cariño, ¿cierto?, a que se repasen el cálculo en por unidad, porque es una condición de base. De hecho, ¿cierto?, en la prueba 1 usted ya lo sabe, pues en la prueba 1 el cálculo en por unidad es una cuestión fundamental para el éxito, ¿cierto?, del análisis. No sé si hay alguna consulta antes de pasar al otro caso, ¿no? ¿Dudas? Bien, entonces, dicho esto, lo que vamos a ver ahora son las temáticas vinculadas a la unidad de cortocircuito. Por favor, los 4 casos que yo les he planteado, quizá el uno puede alejarse un poco, pero el caso 2, 3 y 4 son problemas de prueba. El caso uno es más bien una mirada más bien lúdica, en un solo caso, bien acotado, he tratado de plantear los distintos cálculos. Ah, es una escala pequeñita, pero ahí se ven los distintos cálculos que uno puede abordar con el tema de cortocircuito. Así que aquí lo que vamos a ver primero va a ser el caso número 1. Vamos a ir a buscar el caso número 1. Si me permiten, vamos a ir a buscar a este muchacho. Caso número 1 de cortocircuito. Ahí. Entonces, ahí está. Caso 1. Aquí está. Miren, fíjense. El caso 1, aquí apunta. Dice, para la figura, para esta figura, denme un segundo. Ahí está. Para esta red, que es una red bien acotada, fíjense que es una red bien definida, bien pequeña, pero que es bastante clarificadora respecto a la estrategia de cómo abordar estos cálculos. Fíjense, ¿qué dice? Para el set de la figura, determinar la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 1. Si hay una falla trifásica en la barra 1, ¿cuál es la corriente? ¿Cuál es la magnitud esperada? Después dice, tensión en la barra 2 cuando hay una falla trifásica en la barra 3. ¿A qué apunta este tema? Algo que ya hemos comentado. Yo les dije, para una falla trifásica, cuando ocurre una falla trifásica en una red, no importa el tipo de red,
la topología de la red, en general la red que experimenta una caída de tensión. Y por tanto, cuando hay una falla trifásica, la red, ¿cómo se resiente? Bajando el nivel de voltaje. Ahora, la caída de tensión va a ser más significativa mientras más cerca yo esté de la falla. Mientras yo me aleje más de la falla, eléctricamente hablando, la caída de tensión va a ser menor. Pero siempre las tensiones van a bajar, nunca van a subir. Y por tanto, para una falla trifásica no se presentan sobretensiones, solamente hay bajada de tensión, lo que nosotros conocemos como el SAG, S-A-G. Por tanto, aquí lo que se está pidiendo evaluar en el punto 2 es justamente eso, evaluar qué pasa con el voltaje y observar, numéricamente hablando, que efectivamente la tensión baja, va a bajar. Ahora, después dice, especificar el 52.1. Fíjense que acá se ha identificado un solo interruptor, 52.1. Acuérdense, el 52 es el número NEMA que me identifica, ¿cierto? Un interruptor de poder. En este caso es un interruptor de patio, está, ¿cierto? Fuera, ¿cierto? No está dentro de una sala eléctrica, es una instalación exterior. Y este interruptor, como sabemos nosotros, es comandado por un relé de protección. Por tanto, ahí está la indicación, ¿ve? El 52.1 está comandado por el relé 1. Y el relé 1, ¿cómo se da cuenta si hay un problema, si hay una sobrecorriente? Bueno, hay un transformador de corriente por fase, un transformador de corriente por fase que informa al relé de las corrientes a partir de la relación de transformación que tiene. Y por tanto, lo que nos están pidiendo primero es especificar el 52.1. ¿Qué significa especificar el 52.1? Bueno, definir al menos, ¿cierto?, la corriente nominal, el voltaje y la capacidad de cortocircuito. Y por tanto ahí se establece, ¿cierto?, el procedimiento, como lo vamos a ver en un resto más, donde para evaluar y dimensionar un interruptor o especificar un interruptor, debemos calcular la falla al lado izquierdo y al lado derecho del interruptor y ver la corriente más alta a la que se ve sometido. Y esa sería la corriente con la cual nosotros vamos a dimensionar o especificar el interruptor. Después nos dicen, fíjense, determinar la corriente que recibe el relé cuando ocurre una falla trifásica en la barra 3. Y nos dicen, considere que el transformador de corriente que está ubicado aquí en cada fase tiene una relación 400:5. Y por tanto aquí, en el punto 4, ya estamos dando una intencionalidad al cálculo de cortocircuito para el tema de las protecciones. Cuando hay una falla, a través de los transformadores de corriente de la red, donde estén ubicados, se informa al relé de la situación y en función del ajuste que tenga ese relé, el relé toma la decisión de dar o no dar la orden de trip a nuestro interruptor. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, es una mirada bastante acotada, pero que es bastante potente, porque pasamos por todos los cálculos. Ahora, cuando uno hace un cálculo de cortocircuito, aquí por favor se establecen etapas, secuencias. La primera secuencia, el primer paso es valores base, calcular los valores base. El segundo paso, cálculo en por unidad. Y en el cálculo en por unidad, por favor, recordemos, cuando hay una falla, uno habla de la contribución a la falla, las fuentes que entregan energía a la falla. Ya habíamos identificado, ¿cierto? Lo dijimos en clase, que hay cuatro fuentes. Está la empresa eléctrica, está, ¿cierto?, la generación propia que pueda tener la instalación que estoy evaluando, el aporte de los motores sincrónicos de media tensión y el aporte de los motores de inducción de media tensión. Dijimos que en general en los motores de baja, ¿cierto?, el aporte no es muy significativo, por tanto nosotros puntualmente lo vamos a despreciar. Por tanto,
De acuerdo a esa mirada, en el cálculo en por unidad tenemos que identificar las fuentes. ¿Cuántas fuentes tenemos acá? Y por tanto tenemos que preguntarnos, ¿cuántas empresas eléctricas hay ubicadas? ¿Cuántos generadores hay ubicados acá? ¿Cuántos motores hay ubicados? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en la red eléctrica no hay motores, no hay ningún motor, ni sincrónico ni de inducción. Tampoco hay generadores. Lo que sí yo identifico son, fíjense, un sistema que está al lado izquierdo que se llama SEP-A y al lado derecho que se llama SEP-B. Dos sistemas que están interconectados. Por ejemplo, el SEP-A podría ser el sistema interconectado del Norte Grande, el SEP-B podría ser el sistema interconectado central, y que están conectados, ¿ve? Como pasa ahora con el SEP. Por tanto, tenemos dos aportes, dos fuentes que contribuyen con energía a la falla. Y por tanto, esas dos contribuciones sabemos que debemos representarlas a través de un TBD. Una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Pero resulta que aquí fíjense, no nos dan la impedancia de cada sistema. Sí nos dan la potencia de cortocircuito trifásica y el X partido por eje. Entonces aquí está el tema, ¿ves? Aquí aplicamos esto, lo que ya habíamos comentado tiempo atrás, que en por unidad, la corriente de cortocircuito que aporta una fuente, la corriente de cortocircuito en por unidad es igual a la potencia de cortocircuito en por unidad. La corriente y la potencia en por unidad son iguales. ¿Y aquí son iguales? A 1 partido por Z. En consecuencia, cuando a mí me dan la potencia de cortocircuito trifásica, lo que me están dando finalmente es, en forma indirecta, la impedancia, el módulo, porque el ángulo de la impedancia sabemos, el X partido por R, ¿se acuerdan, no? El ángulo de la impedancia es la tangente a la -1 de X partido por R. Y por tanto, dicho esto, tenemos que hacer el cálculo por unidad. Y luego de hacer el cálculo en por unidad, nosotros hacemos lo que se llama el diagrama de impedancia. Un diagrama esquemático en por unidad, donde identificamos los distintos elementos. Y aquí, por favor, fíjense, ¿cómo se representa un transformador? Como una impedancia serie. ¿Cuál es la única condición? Que la en por unidad sea 1. La línea que está aquí al lado, ¿cómo la representamos? Como una impedancia serie. Y por tanto, con el circuito, la impedancia de cada fuente, la impedancia del trafo y la impedancia de la línea, formamos el circuito equivalente al que vamos a estudiar. Y ese es nuestro punto de partida, con el cual nosotros abordamos esta temática. Insisto, en este ejercicio que es bastante acotado. Entonces, fíjense, la secuencia, bueno, para el cálculo en por unidad nos dicen que el voltaje base que debemos emplear es 220 kV en el lado del CEP A. Nos piden acá que el voltaje base que ocupemos sea 220. ¿Hasta dónde llega ese 220? Hasta que llegamos al transformador. En el transformador sabemos que tenemos que esforzar de que la E por unidad sea 1. Por tanto, la relación de los voltajes de placa a los voltajes base tiene que ser la misma. De acuerdo a esto, en esta zona tenemos 220 kV y en esta otra zona, en forma natural, resulta un voltaje base de 154 kV. Por esta relación de tres simple entre voltajes de placa y voltajes base. Tenemos entonces dos voltajes base de cada zona, tenemos la potencia base y por tanto podemos calcular las corrientes base de cada zona y la impedancia base de cada zona. Y eso es lo que está planteado acá. ¿Ves? Fíjense, magnitudes base, la potencia base, el voltaje base en cada zona, la corriente base en cada zona y la impedancia base en cada zona. Y después hacemos el cálculo. Primero partimos por el CEP-A. Fíjense, ¿cómo calculamos el CEP-A? La impedancia es 1 partido por
la potencia de cortocircuito trifásico en por unidad. Es decir, es 1 dividido por la potencia de cosi trifásico partido por la S base. Como yo tengo dos cocientes, cuando yo tengo dos cocientes, el de arriba queda igual y el de abajo se invierte y se multiplica. Y por tanto me quedaría entonces que la impedancia la puedo calcular como la Z, perdón, como la potencia base dividido por la potencia de cortocircuito. Y ahí está, ¿ves? La potencia base vale 100, la potencia de cortocircuito del CEP-A vale 1450. Ahí tengo el módulo. La impedancia, ¿cómo se calcula? Tangente a la menos 1 del X partido por R, que me lo dan. Y ahí está el valor, ¿ves? Por tanto, desarrollando, ahí tengo la Z equivalente de la fuente o del CEP-A. Para el CEP-B hacemos lo mismo. La impedancia, arriba la potencia base, abajo la potencia de cortocircuito. Ahí está. 100 partido por 1100. Ese es el módulo. El ángulo, como queda definido, tangente a la menos 1 del X partido por R. Ahí tengo el ángulo. Desarrollando, tengo la Z del CEP-B. Para el trafo, ¿qué hacemos con el trafo? Vamos arriba. Trafo. Aquí está. Me dicen 9,6%. Por tanto, primero debo pasar ese valor de porcentaje a por unidad, divido por 100. Y me queda 0,096. Ahí tengo el valor de la impedancia en por unidad. ¿Qué hago ahora? Corrección por potencia. Arriba, la potencia base, 100. Abajo, la potencia de la placa, 75. Corrección por voltaje ahora. Arriba, el voltaje de la placa del primario, 220. Abajo, el voltaje base en el lado primario, 220. Y eso es el cuadrado. Como aquí el voltaje base y el voltaje de placa coinciden, solamente hacemos corrección por potencia. ¿Cuál es el ángulo de la impedancia? Bueno, el X partido por R me lo da. Tangente a la menos 1 de 12. Y por tanto, aquí está el desarrollo. ¿Ve? 0,096, corrección por potencia, y el ángulo definido por el X partido por R. Desarrollando tengo esa impedancia. Me queda la línea. La línea. En la línea yo conozco la impedancia en ohm. Como paso de un valor en ohm a un valor en por unidad, divido por la Z base. Y por tanto aquí está. ¿Eh? Fíjense por favor, ¿cuál Z base? La Z base de la zona 2, porque la línea está en la zona 2. Tenemos entonces el valor en ohm. Ahora aquí falta un detalle, ¿cierto? Fíjense, aquí me dan la Z en la forma rectangular. Lo primero que debo hacer es pasar ese valor rectangular a polar. Y después divido el módulo por la Z base. Eso que se ha hecho aquí de una vez, digamos. Ahí tengo el módulo dividido por la Z base y el ángulo está definido por la tangente a la menos 1 de, R partido, de X partido por R. Y ahí me da el valor. Tengo entonces las impedancias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cuando me piden la corriente de falla en un punto, sabemos que la corriente de falla trifásica es 1 partido por la impedancia TB. Y por tanto, como a mí me piden, como a mí me piden la corriente de falla trifásica en la barra 1, entonces yo me paro en la barra 1. Ahí está la barra 1. Y obtengo una impedancia equivalente al lado izquierdo, que he llamado ZA, y una impedancia equivalente vista hacia el lado derecho, que he llamado ZB. Y por tanto, fíjense, respecto del punto de falla, he definido dos aportes, un aporte del lado izquierdo, un aporte del lado derecho. Aquí está la fuente, tenemos ¿cierto? Los aportes. ¿Y qué cosa es ZA? ZA es la impedancia al lado izquierdo del punto de falla. ¿Qué cosa es ZB? La impedancia al lado derecho del punto de falla. Entonces vámonos arriba. Vamos arriba. Si la barra está aquí, esta es la falla, en la barra 1. ¿Cuál es la impedancia que veo a la izquierda? Bueno, la impedancia del CEP-A.
Si me paro en la barra uno y miro hacia la aquí, izquierda, si miro a la derecha, hacia acá, ¿sí? ¿Qué veo? Veo el trafo que está en serie con la línea y que está en serie con el CP. Y por tanto, a partir de la inspección visual, fíjense, de la inspección visual de la red, yo puedo determinar las impedancias equivalentes de ambos lados. De acuerdo a esto, tengo entonces la ZA, es la Z del CEP-A, ahí está el resultado. La ZB es la Z del CEP-B, más la Z del trafo, más la Z de la línea. Ahí está el resultado. Fíjense que aquí estoy sumando impedancias porque las impedancias están en serie. Ahora bien, conozco estas impedancias. Entonces la pregunta es, si ocurre una falla en la barra uno, ¿de dónde viene esa corriente? Bueno, esa corriente viene del aporte de ambas fuentes, de ambas contribuciones. A la contribución que viene del lado izquierdo le llamo I sub A. A la contribución que viene del lado derecho le llamo I sub B. Y por tanto, a partir de esta identificación de corrientes, ¿cuánto valdría la corriente de falla trifásica? La suma de ambas. Ambos aportes me dan origen a la corriente de falla. Y por tanto, en ese contexto, ¿por qué se plantea esto? Porque en general, y sobre todo en protecciones, a nosotros más que interesarnos las corrientes totales, nos interesan las corrientes aportadas. Y por tanto, aquí nos estamos en cierta medida preparando para esto. Dicho esto, ¿cuánto vale I sub A? Bueno, aplico superposición. Si tengo una falla aquí, fíjense, si tengo una falla aquí y aplico superposición, primero aplico esta fuente, la otra fuente la saco y me queda este circuito. ¿Y cuánto vale la I sub A? Por definición, B partido por Z. Pero la tensión es 1, porque estoy en por unidad. Y por tanto, ¿cuánto vale la I sub A? 1 partido por Z. Lo mismo para el lado derecho. ¿Cuánto vale la I sub B? Aquí si hago este circuito, elimino la fuente del lado izquierdo y por tanto me queda que la I sub B será la fuente partido por ZB. O sea, y la fuente vale 1. Por tanto me queda 1 partido por ZB. De acuerdo a esto, fíjense, haciendo el cociente 1 partido por la Z respectiva, obtengo las corrientes en por unidad, aportadas por ambos lados. De acuerdo a esto, ¿cuánto es la corriente de falla entonces? La suma de ambas. He aplicado aquí, para el cálculo, superposición. Ahora, vámonos al método formal. La corriente de falla trifásica en un punto es 1 partido por la impedancia equivalente o de Thevenin respecto a ese punto. Y por tanto, fíjense, si yo quiero evaluar la impedancia equivalente visto la barra 1, la Thevenin, ¿qué dice el método de Thevenin? Las fuentes de voltaje, cortocircuítelas, la fuente de corriente, abra. Aquí hay fuente de voltaje, ¿no? Por tanto, si yo cortocircuito esta y cortocircuito esta, lo que veo es que ZA y ZB, respecto del punto de falla, están en paralelo. Y por tanto, Z Thevenin es ZA en paralelo con ZB. Conozco ZA, conozco ZB, aquí tengo el resultado. Y por tanto, la falla trifásica es 1 partido por la impedancia Thevenin y me da ese valor. Si ustedes lo comparan, por favor, es exactamente igual. Ahora bien, insisto, para efectos y propósitos de análisis de una red eléctrica en condición de falla, nos interesa mucho más los aportes, las corrientes que circulan por los distintos elementos de la instalación, más que la corriente total. Y por eso es que nosotros acá aplicamos este procedimiento, ¿cierto?, de superposición y finalmente de identificación, ¿cierto?, de aportes al lado izquierdo y lado derecho respecto al punto de falla. De acuerdo a esto, bueno, si esto está en por unidad y la barra es la barra 1, que está en la zona 1, entonces la corriente de falla en amperes es la corriente en por unidad por la corriente base de la zona 1 y eso me da 4.520 amperes. Fíjense que hemos sido capaces
de estimar la corriente de falla esperada en la barra 1 si ocurre ahí una falla trifásica. Y por tanto, este procedimiento, por favor, este procedimiento que yo le acabo de mostrar, se aplica a todo. Siempre aplicamos el mismo procedimiento. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia son los valores de ZA y ZB, porque van a depender de la topología de la red. Y por tanto, este método de reducción de redes, que se llama, es tremendamente potente porque se aplica siempre. Incluso más, este método lo vamos a aplicar para fallas trifásicas ahora, pero el próximo semestre en protecciones vamos a aplicar el mismo procedimiento para fallas desequilibradas. Y por tanto es tremendamente poderoso para nosotros, porque permite sistematizar los procedimientos de cálculo. Es verdad que hay complejidades que vamos a ir viendo de a poquito, pero en general es una metodología bastante clara, bastante definida, porque es un procedimiento que debo aplicar respecto, ¿cierto?, del cálculo de falla. Ahora, fíjense, tensión en la barra 2 cuando hay una falla en la barra 3. Tensión en la barra 2 cuando hay una falla en la barra 3. Fíjense, vámonos a la red. Falla en la barra 3. Si hay una falla en la barra 3, hay una corriente ISUA que viene, ¿cierto?, del CEP A y una corriente ISUB que viene del CEP B. Por tanto, como vemos ahí, tenemos dos aportes para una falla en la barra 3. Resulta que me piden ahora el voltaje en la barra 2. Me piden este voltaje. Entonces yo aquí puedo hacer varias cosas. Puedo hacer distintos LVK. Puedo hacer un LVK del lado izquierdo. El voltaje de la fuente con la Z del CEP A que está en serie con la Z del trafo. Y por tanto ahí hago un LVK. Y yo digo, el voltaje en la barra 2 será igual a 1, la fuente, menos la Z del circuito entre la barra 2 y la fuente por la I sub A. ¿Y cuál es la Z? La Z del CEP A, la Z del trafo. Como están en serie, se suman. Ahí tendría un lazo. Otro lazo lo podría hacer por acá. Acá tendría B2, fíjense, aquí tendría menos la caída de tensión en la línea, la barra 3 se va a falla, así que ahí tengo 0 volts. Y por tanto me quedaría solamente ese lazo. O bien puedo hacer un lazo por fuera, un lazo por acá. Y ahí tendría, claro, es más lioso, ¿cierto? Tendría la caída de tensión de la Z de la línea por I sub A y la caída de tensión de la Z del CB por la I sub B. Normalmente, basado en la ley del mínimo esfuerzo, para que sea más directo, uno usualmente lo que hace es siempre buscar el circuito más simple. En este caso, el circuito del lado izquierdo. Y por tanto, fíjense, el voltaje, aquí tengo ZA, fíjense, la falla en la barra 3. ZA al lado izquierdo, Z del CEP A, Z del trafo más Z de la línea. Ahí tengo la impedancia. Ahí tengo la corriente, 1 partido por ZA. Y por tanto, aplicando el EBK, el voltaje en la barra, aquí por favor, el voltaje en la barra 2, hay un error ahí el voltaje en la barra 2 será 1, la fuente del CEP A, menos la caída de tensión del CEP A más la ZT, porque están en serie, por la corriente que circula por ese lado. Y eso me da, por favor, 0,4292 en por unidad. 0,4292. Es decir, cuando hay una falla en la barra 3, en la barra 2 la tensión cae a un valor por debajo del 50%. Por debajo del 50%. A la mitad. Menos la mitad. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo algo conectado en la barra 2, no puede funcionar. No puede funcionar. Y por tanto, esta condición no es una condición que pueda perdurar en el tiempo. Y por tanto, de ahí la importancia, ¿cierto? Y volvemos a reiterar la importancia, ¿cierto?, de que frente a una falla, esta falla sea despejada lo más rápido posible, con un tiempo máximo de 1 segundo.
Porque si esta condición se mantiene, no solamente va a haber una falla, no solamente va a haber un daño por la corriente, sino que también la red definitivamente no va a poder operar. Tenemos entonces, fíjense, hemos evaluado en este procedimiento, primero, cómo calcular la corriente de falla en un punto. Aquí hemos hecho los dos mecanismos, pero, insisto, lo razonable, del punto de vista del procedimiento, para que los podamos entender, cuando queramos calcular corrientes de falla, calcularlas a través de los aportes. Ese es un primer aspecto. Segundo, hemos aplicado el mismo circuito equivalente, pero ahora respecto a la barra 3, para calcular tensiones. Después nos piden, fíjense, nos piden dimensionar el interruptor 52.1 que está acá. Por tanto, ¿qué hacemos? Para evaluar un interruptor tenemos que hacer fallas al lado izquierdo del interruptor y al lado derecho del interruptor. Fíjense, si la falla es al lado izquierdo, viene una corriente del lado izquierdo, I sub A, que cae a la falla y no pasa por el interruptor. Por tanto, si la falla es al lado izquierdo, la corriente que pasa por el interruptor solamente es la I sub B, porque pasa por el interruptor y después se va a tierra. Eso es para la falla F1. Si la falla es F2, al lado derecho, fíjense, la corriente sub A viene de la fuente A, pasa por el interruptor y se va a la falla. Por tanto, está pasando por el interruptor. La I sub B viene de la fuente B, viene viajando, llega al punto de falla y se va a tierra. Y no pasa por el interruptor. Por tanto, a partir de esta perspectiva, yo calculo estos dos aportes en estos dos escenarios y elijo la peor condición, es decir, la corriente más alta. Y por tanto, fíjense, de acuerdo a esto, aquí está ZA, impedancia al lado izquierdo del interruptor, Z del trafo más la Z del CEP A, ZB, impedancia al lado derecho del interruptor, Z de la línea y Z del CEP B. Aquí está, ZA y ZB. Por tanto, si conozco ZA y ZB, puedo calcular I sub A y puedo calcular I sub B. Calculo I sub A, calculo I sub B. Y por tanto, fíjense, si la falla es F1, al lado izquierdo, la corriente que pasa por el interruptor es la I sub B, es decir, 1568 amperes. Si la falla fuera F2, al lado derecho, la corriente que pasa por el interruptor es la I sub A, que sería 1903 amperes. Por tanto, de esos dos escenarios, ¿cuál es el peor? El de la falla F2. Y por tanto, ¿cuál es la corriente mínima que debe aguantar el interruptor? 1903 amperes. Ese es el piso para el dimensionamiento del interruptor. Por tanto, yo puedo especificar el interruptor de 2000 amperes, 2500 amperes, 3000 amperes, porque con esa capacidad el interruptor va a soportar esa corriente sin problema. Fíjense que si yo tuviera un interruptor ahí de 1500 amperes, ese interruptor no sería capaz de aguantar la corriente de falla. Si no soporta la corriente de falla, menos va a estar en condiciones de poder abrir la falla. Y por tanto, tenemos acá esta corriente de 1903 como el piso, de ahí para arriba. Ahora, ¿qué valor elijo? Bueno, el que esté propuesto o normalizado o estandarizado por el fabricante. Las corrientes de falla que el fabricante me ofrece son valores. Vamos a pedir no vamos a hacer una petición a medida. Y por tanto, fíjense, tenemos la corriente de ruptura, la que tiene que aguantar, simétrica. ¿Qué otra variable tiene que preocuparnos nosotros? Dos, dos. La tensión. ¿Qué tensión debe tener el interruptor? Vamos donde está el interruptor. El interruptor está en el lado 154, por tanto, la tensión mínima del interruptor tiene que ser 154 kV, de ahí para arriba. ¿De qué va a depender? Aquí sabemos, esto lo vamos a ver después en protecciones. También depende de la altura sobre el nivel del mar. Porque si está sobre los 3000 metros,
sobre el nivel del mar, tendríamos que levantar un poco el voltaje para permitir o contemplar y en cierta medida generar las holguras por el tema, ¿cierto?, de la ausencia o la carencia o la reducción de oxígeno, ¿cierto?, por la altura. Pero si pensamos a nivel del mar, bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar, bastaría con decir que tiene que ser mayor a 154. ¿Cuánto más? Bueno, 160 kilovolts, 165 kilovolts, y ahí nos ajustamos un poco a la tensión que nos ofrezca el fabricante. Ahí tenemos la tensión. Fíjense, cuando no hay falla, en condición normal, ¿cuál es la corriente que debiera pasar por aquí? Bueno, en condición normal, el caso extremo es que este transformador esté operando a corriente nominal o a potencia nominal. Y por tanto, ¿cuál sería la corriente nominal que debería pasar por aquí, por el interruptor? La potencia nominal del transformador dividido por 154 dividido por radio 3. Y eso es lo que está calculado aquí, ¿ves? La corriente nominal, la potencia nominal, partido por radio 3 veces por la tensión. Y eso me da 281 amperes. Por tanto, esa corriente es la corriente que yo considero para régimen normal, no en condición de falla. Por tanto, ¿cuáles son los pisos? El piso, la condición de base, 154 kV, 281,2 amperes, 1,91 kiloamperes simétricos. Todo valor por arriba me sirve, todo valor por abajo no me sirve. Si el interruptor fuera de 66, no me sirve. De 110, no me sirve. Tiene que ser 154 o más. La corriente normal o continua, si el interruptor aguanta 200 amperes, no me sirve. Si aguanta 300 amperes, me serviría. Quizás muy justo, ¿no? Pero si el interruptor fuera de 500 amperes, feliz porque trabajaría holgado. El interruptor aguanta 500 amperes continuos y están pasando en el peor de los casos 280. Y la capacidad de ruptura, la mínima es 1,91. La mínima. Ahora, normalmente aquí uno aplica, ¿cierto?, un factor de un 25%. Y por tanto, en general, ¿cierto?, la corriente que uno debería buscar sería una corriente de cortocircuito mayor, ¿cierto?, a 2,5 veces, a 2,5 kiloamperes. De ahí para arriba, ¿no? Si tuviera un interruptor que aguanta 1500, no me sirve. Por tanto, lo que estamos calculando aquí son los pisos, la condición de base. De ahí para arriba, cualquier interruptor que se ajuste de acuerdo a las condiciones y datos que me entregue el fabricante. Tenemos entonces la especificación. Tres variables: la tensión nominal, la corriente nominal y la corriente de ruptura simétrica, en kiloamperes simétrico. Después, ¿qué es lo que nos plantean en la última opción? Fíjense, nos dicen qué corriente ve el relé 1 cuando hay una falla trifásica en la barra 3. Bueno, si hay una falla trifásica en la barra 3, de nuevo, si hay una falla en la barra 3, hay una corriente I sub A que viene del lado izquierdo, una I sub B que viene del lado derecho. La protección está ubicada en la zona donde está la corriente I sub A. Por tanto, por aquí, ¿qué corriente pasará? La I sub A. Resulta que ya hicimos el cálculo. Este cálculo ya lo hicimos cuando hicimos falla en la barra 3. Falla en la barra 3. Aquí está. La I sub A nos dio 2,89783. Y por tanto, aquí está. La corriente I sub A por unidad que estaría pasando es ese valor. Pero ahora yo quiero la corriente real que ve el relé. Por tanto, primero debo calcular la corriente real que está pasando por el lado de la línea de fuerza en el primario. Tomo la corriente por unidad y la multiplico por la corriente base. ¿Cuál corriente base? La de la zona 2. Aquí está, ¿ves? La corriente del lado primario será la I sub A por la corriente de la base 2, y eso me da 1086,4 amperes. Esa es la corriente que está pasando en la línea, en la zona de fuerza. El transformador, ¿qué hace? Toma la corriente real que está pasando y la reproduce en el secundario, pero la reproduce
en función de su relación de vuelta. En este caso, el transformador de 400 a 5. ¿Qué significa esto? Fíjense, si estuvieran pasando por la línea primaria 400 amperes, el transformador en el secundario estaría entregando 5. Si ahora pasan 800 amperes y el trafo es de 400 a 5, si pasan 800, entonces en el secundario pasarían 10 amperes. En este caso es 1086,404. Por tanto, ¿cuál es la regla? Yo tomo la corriente del lado primario y la multiplico por la relación inversa al TC, que es lo mismo que hacer una regla 3 simple. Yo puedo decir 400 es a 5, como 1086,4 es a X. Si hago esa regla 3 simple, obtengo la misma expresión. Y por tanto, fíjense, la corriente que recibe el relé son 13,58 amperes. Y aquí, por favor, fíjense, esa corriente, 13,58 amperes, está entrando a este dispositivo electrónico, a este equipo electrónico. Esa corriente está pasando por los cables que pueden ser 12 AWG o 14 AWG. Es una corriente no despreciable y que si yo la dejo que prospere en el tiempo, me va a quemar el relé y probablemente se van a quemar también los cables. Por tanto, ¿qué es importante entender? Que esa corriente que recibe este dispositivo electrónico, que se llama relé digital de protecciones, se entiende que esa corriente que recibe este dispositivo es una corriente que no va a perdurar más de un segundo, porque se entiende, por favor, que frente a una falla, las protecciones deben desconectar, aislar la zona de falla en menos de un segundo. Por eso es que de repente vamos a ver que nos vamos a encontrar con que la corriente en el relé, la corriente que está entrando en el relé, 100 amperes, 100 amperes, sin que se dañe el relé. ¿Por qué? Porque se entiende que esa corriente solamente va a durar un tiempo por debajo de un segundo. Si yo permito que esa corriente se mantenga más allá de un segundo, lamentablemente es un camino sin retorno. Lamentablemente, el daño ya se originó, es un daño, ¿cierto?, que es irreversible y que normalmente, ¿cierto?, es la antesala, ¿cierto?, de un incendio eléctrico, de un air flash, es decir, de un fenómeno catastrófico. Por eso es que para nosotros es tremendamente importante, y lo vamos a ver en protecciones, es tremendamente importante tener la certeza y hacer la adecuada parametrización para asegurar que frente a condiciones de falla, la corriente adecuada, proporcional a la corriente primaria, y que además, ¿cierto?, el tiempo de respuesta de la protección esté por debajo de un segundo, para asegurar la integridad de la instalación. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Aló? ¿Una duda? ¿Alguna duda de este cálculo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Aló? Como ustedes se dan cuenta aquí, de nuevo, cálculo en por unidad. El cálculo en por unidad es esencial en este cálculo. Ahora, ¿qué es lo que se, qué es lo que se modifica después? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia acá? Bueno, lo único que va a cambiar después es la topología de la red, que tendrá más contribuciones, más trafo, más líneas, circuito serie paralelo, pero finalmente la estrategia siempre es la misma. Equivalente al lado izquierdo, equivalente al lado derecho respecto al punto de falla. Y por tanto, esa es un poco la ventaja de plantear esto. Este circuito equivalente siempre se aplica, siempre lo aplicamos, siempre lo enfrentamos. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? El valor de la ZA y la ZB, según la topología de la red y según el punto de falla. ¿Sí? Bien, con esto, ¿cierto?, damos por finalizado el caso número 1, que insisto, era un caso principalmente donde nosotros sentábamos las bases de cómo abordar el cálculo de cortocircuito. El caso 2, el caso 3 y el caso 4
Son procedimientos donde ya la red se complejiza un poco, pero insisto, la estrategia de cálculo es básicamente la misma. ¿Sí? Así que acuérdense, nos vemos el jueves. Yo les voy a mandar el jueves en la mañana por WhatsApp, les voy a mandar el link para que nos podamos reunir el jueves para seguir con el caso 2. Vamos a ver el caso 2 y parte del caso 3, de tal forma de dejar el caso 4 para el día sábado. ¿Sí? Bien, un gusto, gracias por vuestra asistencia.